En esta ocasión vamos a estar hablando un poquitito de lo que viene siendo la liquidez en el mercado. Básicamente a lo que nosotros nos interesa entender cómo lo explica esta gráfica es que el mercado en sí se mueve en base a liquidez. Por ende, si observamos cómo el mercado viene bajando aquí, bajando, ¿ok? Después de aquí hace un retroceso, viene acá, cae, retroceso, viene acá, saca liquidez del lado de la compra, que es en este caso, y a partir de aquí el mercado cae, ¿ok? Muchas veces nosotros podemos interpretar de la siguiente manera. Mostrar esto y lo voy a dibujar aquí. La forma básica en la que generalmente se explica la liquidez es de la siguiente manera. En este ejemplo, uno tranquilamente puede pensar que luego de este rechazo que tuvimos aquí, es lo que a partir de ahí vamos a tener puras ventas, puras ventas. Entonces, para nosotros lo más importante es entender qué estamos en el mercado, si estamos bajistas o si estamos alcistas. ¿Por qué? Porque básicamente este movimiento de aquí es un modelo de creador de mercado que básicamente lo que hace es barrer la liquidez por los dos lados. Por ende, cuando nosotros tengamos un escenario donde tenemos un mercado, en este caso bajista, y nosotros observamos que estamos en un rango de precio, la mayoría de las veces lo que vamos a observar nosotros es que el precio va a barrer primeramente en contra de lo que en realidad va a hacer. Si nosotros estamos bajistas, ¿ok? El mercado lo que va a hacer es, va a barrer abajo primero. ¿Por qué? Porque básicamente está, digamos que sacando liquidez de la gente que está vendiendo y aquí se va al alza nuevamente. Una vez que el precio se va al alza, en el 90% de las veces el mercado tiende a hacer esto. Es decir, dentro de una estructura bajista o alcista, a nosotros nos interesa entender la forma en la que el precio manipula. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso, en este ejemplo, ¿ok? Tenemos lo siguiente, tenemos el precio, como este recuadro que lo voy a hacer aquí, o sea, esto lo voy a hacer aquí, tenemos el precio barriendo por arriba, ¿ok? Que es esto de aquí, saca buy side liquidity. Entonces, una vez que nosotros tenemos el buy side liquidity sacado ya, ¿qué nos queda? Nos queda el sell side liquidity. Pero ¿qué pasa? Ahí va la interpretación de en qué contexto de mercado nosotros estamos. Si estamos con objetivos pendientes al alza o objetivos pendientes a la baja. Por ende, lo que el mercado va a hacer es barrer por ambos lados. ¿Ok? Una vez que el mercado barre por arriba, saca participantes, va a barrer por abajo. Si tu sesgo direccional o si tu estructura, en este caso, es alcista, este punto es tu punto de reversión. Por ende, cuando el mercado va a ser alcista, no pasa mucho tiempo por debajo de un sell side liquidity. Es decir, el precio toma liquidez y de inmediato tiene el rebote al alza. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos observar cómo el precio de aquí tiene un nuevo impulso al alza. Entonces, si nosotros entendemos esta parte de este contexto de mercado, vamos a entender de que si el mercado manipula primero por abajo y nosotros estamos bajistas, manipula por arriba,
se va abajo. Si nosotros estamos alcistas, el precio manipula primero arriba, manipula abajo y de acá nos vamos alcistas. Es decir, saca liquidez por ambos lados, pero generalmente el mercado se va, ¿ok?, en contra, o en este caso, mejor dicho, a favor de la liquidez que se barrió primero. Es decir, barre arriba, barra abajo, se va arriba. Barre primero abajo, se va arriba y de aquí cae. Como es este ejemplo aquí. Por arriba, boom, saca liquidez, el mercado toma los mínimos y a partir de aquí directamente el desplazamiento del precio es al alza. Entonces, nosotros entendiendo o aplicando ciertos conceptos, podemos ser compradores, ya sea en esta área aquí, interpretando ciertas cosas, o en su defecto ya buscar, digamos que otras confirmaciones, ya sea estructural, ¿ok? Para poder buscar el siguiente objetivo que quedó pendiente, que básicamente va a ser el nivel que se manipuló y los máximos que tengamos aquí, por ejemplo. Así. Poner que esto viene acá, manipula, cae aquí. Ya no tenemos liquidez por abajo pendiente. ¿Por qué? Porque aquí esta fue la que teníamos. Y a partir de aquí buscamos esta liquidez que quedó pendiente y eso efecto lo que tengamos más arriba. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Para poder yo mostrarles en gráfica, porque una cosa es verlo así y otra cosa es verlo en gráfica. Si no hay duda, vamos a ver lo que viene siendo el time frame. Da igual porque al final el mercado es fractal, por ende esto te va a aplicar en todos los time frames, ya dependiendo de qué tipo de trader sos, ¿ok? Ahora, yo quiero que observemos aquí lo que viene siendo el DXY, ¿ok? Podemos ver el índice del dólar, donde vamos a observar lo siguiente. Si ustedes se fijan aquí, vamos a ver si una hora le pongo. Ok, vamos a ver una hora. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el contexto que nosotros tenemos? Nosotros tenemos esta área aquí, ¿ok? Tenemos esta área aquí, lo voy a poner en forma de replay para que ustedes observen el contexto de lo que está pasando aquí. Si nosotros observamos, por ejemplo, en un time frame diario, podemos observar cómo el precio genera este high, genera este low, genera este high, genera este low, genera este high, genera este low, genera este high. Por ende, nosotros, ¿qué estaríamos buscando que el mercado haga? Evidentemente, un nuevo low. Ahora, ¿nosotros vamos a vender aquí? No, ¿ok? Nosotros no vendemos aquí. Nosotros como comerciantes vendemos caro y compramos barato. Por ende, aquí podemos observar qué hizo el precio. Tenemos liquidez del lado de la venta. En este caso tenemos un sell side liquidity. Vamos a ponerlo así. Vamos a dejarlo bien. Sell side liquidity. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, cuál es digamos que cuál es la liquidez por encima de todo este movimiento que hizo el precio. Aquí el precio saca. ¿Cuál es el objetivo? Este buy side liquidity que está acá. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es, si nosotros miramos a nivel de 4 horas, ¿ok? O miramos a nivel de 1 hora, al final el precio se encuentra aquí en un rango. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? No
anticipamos todo esto. Nosotros lo que estamos observando es qué hizo el mercado. Ahora, la interpretación correcta debe ser la siguiente. Si nosotros tenemos un sell side liquidity aquí, nosotros vamos a ver cómo reacciona el precio, porque nosotros podemos decir, ok, esto está cayendo y ya puede continuar. Aquí lo que importa es cómo el precio reacciona. Por ende, a nosotros nos interesa ver una reacción muy buena en el precio para poder decir, ok, a partir de aquí sí vamos a buscar que el precio barra los buy side liquidities para luego continuar a la baja. ¿Por qué? Porque básicamente estamos buscando que el precio vaya a favor de lo que primero neutralizó y a favor de lo que tenemos, que en este caso nuestra dirección de momento en este último trayecto de aquí es bajista. Cuando el precio rompa al alza, recién ahí cambia el panorama. Entonces siempre es importante ver cómo el precio reacciona por encima o por debajo para poder interpretar qué el mercado quiere hacer. Entonces, a partir de aquí le damos play. Entonces, quiero que observen. El precio se incursiona por debajo del sell side liquidity, de inmediato tiene una reacción bastante buena en el mercado. Si esto, yo quiero que siempre entiendan esta parte. Si ustedes se fijan, aquí hubo un desplazamiento fuerte, una caída fuerte en el mercado. Si yo veía un retroceso a partir de estos sell side liquidity de este estilo o de este estilo, a mí no me iba a interesar ver el precio más arriba. ¿Ok? Entonces, siempre es la forma en la que el precio reacciona a los niveles que nosotros tenemos. Entonces, a partir de aquí, podemos ver cómo, primeramente, y muy importante, el precio viene acá, viene acá, viene acá. Acá, de este nivel no pudo hacer un mínimo más bajo de entrada de algo. ¿Ok? Entonces, el precio directamente te genera un máximo más alto que el anterior y aquí sale disparado al alza. Entonces, le vamos a dar play. El precio, fíjense cómo el precio respeta el nivel, ok, respeta el nivel. Eso a nivel estructural se llama SMS, ok. Es una forma estructural que se ve de esta manera. Nosotros tenemos al mercado bajando. En un punto del mercado no puede superar el último low que hizo y a partir de aquí el precio te genera un SMS. A partir de aquí el precio vuelve, respeta el nivel. En este contexto no hace falta mantener ni siquiera el stop aquí y a partir de ahí el precio al alza. Ahora, una vez que nosotros ya detectamos que el movimiento va a ser al alza. ¿Por qué el movimiento al alza? Por la forma en que el precio reacciona. Cada movimiento que da el precio es una información que nosotros debemos de entender. Entonces, nunca que ustedes observen un sell side liquidity o en su defecto un buy side liquidity que se toma, nunca, pero nunca ustedes tienen que entrar si no ven esa reacción brutal, o sea, esa reacción fuerte una vez que toma el precio un nivel. Entonces, a partir de aquí, obviamente nosotros ya tenemos la base de que el objetivo en el precio va a ser este nivel. En el time frame que nosotros pongamos, podemos observar la reacción fuerte que tuvo el precio. Eso nos da a nosotros entender de que vamos a buscar precios más altos. Entonces, a partir de ahí, esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque partimos de que esto que tenemos aquí, a ver, esto lo voy a poner acá, esto que tenemos aquí, lo tenemos de la siguiente manera. Barrimos liquidez del lado de la venta, barremos liquidez del lado de la compra.
Este fue el inicio de todo este movimiento. Este inicio se tomó aquí y este fue el máximo de este inicio. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, ¿qué a nosotros nos interesa? A partir de aquí nos interesa observar, primeramente, cómo el precio reacciona una vez que llega a estos niveles. ¿Por qué es muy importante eso? Para poder entender o para poder buscar ciertas configuraciones por encima de la toma de liquidez. Ahora, el contexto es muy importante. Nosotros debemos de entender siempre si estamos bajistas o si estamos alcistas para poder interpretar que barrimos liquidez por abajo, que vamos a barrer por arriba para irnos abajo, porque muchas veces uno puede tener una mala apreciación de la forma en que el precio liquida y sencillamente pensar de que a partir de esto el mercado, como te generó aquí gaps, ¿ok? Como te generó esta agresividad acá, el mercado ya tiene que ir más arriba, entonces uno puede pensar en esto y en esto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El contexto en sí es lo que más importa. Al final, si nosotros observamos esto, ¿qué tenemos? Tenemos ya la barrida de liquidez por abajo, esperamos la barrida de liquidez por arriba y vemos el movimiento agresivo del precio. ¿Para qué? Para, punto uno, buscar este objetivo como mínimo y como máximo, evidentemente ya pensando de que si nosotros estamos bajistas y el mercado estuvo haciendo un movimiento a la baja, todo esto fue el retroceso de un rango, ¿ok? Donde aquí tenemos el equilibrio y todo lo que tenemos arriba es nivel de ventas. Entonces, una vez que nosotros detectamos que ya tomamos liquidez por el lado de la venta y que ya tomamos liquidez por el lado de la compra, lo que nos interesa obviamente es encontrar formaciones del precio ya a la baja, ¿ok? Entonces le vamos a dar un poquito de play aquí, ¿ok? Vamos a darle play. Obviamente, esto es de aquí a la 1 de la madrugada, no lo vamos a estar mirando en esa hora. Entonces, a partir de aquí, ¿qué me interesa? Quiero que observen cómo el precio, la forma en la que cae, desplaza, no está, digamos que bajando suave. Si ustedes se fijan, el precio llegó a tomar la liquidez. Una vez que el precio llega a tomar la liquidez, es como que ya se agota, acumula y de ahí empieza a bajar. Entonces, esta acumulación para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque el mercado tiene cuatro fases. Todo empieza con una acumulación, ¿ok? Todo comienza como con una acumulación. Entonces, si ustedes observan aquí, esto, literalmente, esto aquí, empezó como una acumulación, el precio, y luego de aquí el precio salió disparado al alza. Entonces, nosotros entendiendo eso, necesitamos ver, como les digo, esos movimientos agresivos a la baja en este caso. ¿Por qué? Porque básicamente ya entendemos el contexto de que nos fuimos a buscar nada más la liquidez y esto como se ve en un time frame daily, por ejemplo, quiero que lo vean. En un time frame daily se ve básicamente así. Es como que esto generó este high, este generó este low, el precio sigue aquí sin poder generar un high y lo que buscamos evidentemente siempre que el precio no rompa al alza son ventas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa luego? Nos vamos aquí, le vamos a dar play para ver la forma, yo quiero que vean la forma en la que cae el precio.
Si ustedes interpretan la forma en la que cae el precio, que vamos a ir avanzando obviamente más adelante sobre ciertas cosas que hay aquí, van a poder entender de que este nivel de aquí es un nivel pésimo para buscar compras. Podemos nosotros tener una reacción, ¿ok? Podemos tener una reacción en el precio. Es decir, el precio puede venir a reaccionar aquí y puede hacer esto, pero lo que va a hacer es eso y eso. ¿Por qué? Porque sencillamente ya tomamos la liquidez del lado de la compra. Ya no tenemos nada por ahí. Lo que nos interesa ahora es la liquidez del lado de la venta. ¿Y cuál es la liquidez del lado de la venta que nos interesa? Evidentemente es este sell side liquidity. Este ya no me interesa porque ya fue tomado. Y este que es mi siguiente nivel. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando, cómo se comporta el precio. ¿Ok? En este caso directamente ni se le antojó al precio reaccionar aquí. ¿Ok? Ni se le antojó ni de casualidad. Entonces viene acá el precio, al final, ok, quiero que vean aquí cómo finalmente el precio tiene su reacción, tiene su retroceso. Obviamente en algún punto el precio tiende a reaccionar. Ahora, es muy importante entender el contexto de dónde reaccionó, por qué reaccionó ahí y qué pasó antes de esa reacción. Porque si nosotros interpretamos que ya tomamos la liquidez del lado de la compra, vamos a tener la claridad de entender que esto va a ser el retroceso para continuar bajando. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nada por arriba. O sea, tenemos esta última liquidez, sí, pero ya tenemos ya el contexto de que barrimos abajo, barremos arriba y ya que no vamos abajo. ¿Por qué ese contexto? Porque básicamente la acción del precio aquí ya nos está a nosotros avisando. Si ustedes se fijan, eso en una hora, por ejemplo, vean cómo el precio ni bien tomó liquidez, acumuló un ratito y empezó a romper con fuerza. Empezó a romper con fuerza. Si lo ponemos en 4 horas, podemos observar que son velas netamente de caída. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar en comprar, ok, viendo semejante velas bajistas? Así como cuando empezó a subir, el precio subió solamente para llegar a estos niveles con velas fuertes y de inmediato se cae, es un tremendo error pensar, ¿ok?, en buscar compras. Ahora, nosotros obviamente ahora nos vamos a un time frame de 30 minutos nuevamente para mirar y observamos cómo el precio va reaccionando. Si se fijan, el precio cayó, vino acá, cayó, vino acá, cayó. Acá para comprar, perdón, para vender no me interesa. ¿Por qué? Porque básicamente es un nivel, ¿ok? Es un nivel que no me interesa para poder buscar ventas. Entonces, le doy play aquí, vamos a ver qué hace el precio. Sube, ok. Si ustedes se fijan, si ustedes hubiesen buscado ventas aquí, el precio les iba a sacar primeramente para luego, digamos que empezar a caer nuevamente. Ahora, es sumamente importante entender la forma en la que el precio sube. Si ustedes se fijan en este ejemplo de aquí, podemos ver cómo el precio cae con mucha fuerza, cae con mucha fuerza. Entonces, a lo que nosotros nos interesa es observar cómo el precio te está dejando esta liquidez aquí. Entonces, es como que el mercado cae fuerte, tiene un retroceso suave, te deja liquidez de baja resistencia y a partir de ahí el movimiento siguiente va a ser agresivo. Esto es liquidez fácil de ser, digamos que tomada. Siempre que ustedes observen liquidez de este estilo, de este estilo, de este estilo, de este estilo, son liquidez que al algoritmo no le cuesta neutralizar. Generalmente cuesta más liquidez de dos máximos iguales, por ejemplo. Tarda más el precio.
Más sin embargo, cuando tengamos nosotros movimientos agresivos, retrocesos suaves, el siguiente movimiento va a ser fuerte. ¿Ok? Entonces le voy a dar play nuevamente aquí y acá observamos cómo el precio se va desarrollando. Directamente el precio, ahora porque lo ponemos en 30 minutos se ve así, pero esto cayó bastante fuerte. ¿Ok? Es bastante fuerte la caída versus la subida. ¿Por qué? Porque la liquidez es una liquidez que no va a oponer resistencia al mercado. Es una liquidez que generalmente cuando se forma ese tipo de liquidez, las veces que nosotros eh, tenemos configuraciones de ventas, en este caso, el mercado cae bien, bien fuerte. Generalmente son movimientos, como les digo, impulso fuerte, vamos a poner así, vamos a poner así, sí, y esto cayó fuerte acá y te genera liquidez, liquidez, liquidez de baja resistencia. Y cuando te caiga, el precio va a caer, pero muy, muy fuerte. Entonces, una vez que nosotros ya podemos entender que el mercado está bajista, ¿ok? Si nosotros comprendemos que la dirección del mercado y cuál objetivo tiene que ser atacado, todo esto que está aquí va a funcionar, ¿ok? Todo esto. ¿Por qué? Porque aquí puede ser un error el pensar de que aquí podemos comprar o que de aquí podemos comprar. Entonces, el contexto es lo más importante, ver qué liquidez tomamos y qué liquidez el mercado puede ir a buscar y por qué. En este caso, puede ir a buscar los mínimos porque en una temporalidad diaria, de momento, en este movimiento, estamos teniendo objetivos a la baja. Entonces, nos vamos nuevamente a un time frame de 30 minutos y a partir de aquí vemos lo siguiente. Miren aquí cómo el mercado cae con mucha fuerza. ¿Ok? ¿Por qué cae con mucha fuerza? Porque toda esta liquidez que está aquí, esta liquidez que está aquí, son liquidez fácil para el algoritmo de buscar. Entonces le doy play, el precio. ¿Qué hace aquí? Aquí la mayoría dice, ok, el mercado ya se va a poner alcista. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un rango de comercialización. Tenemos este high, tenemos este low. ¿El precio subió fuerte? Sí, subió fuerte. Pero ahí viene la pregunta, ¿tomó liquidez o no tomó liquidez antes de ese movimiento fuerte? Y quiero que me digan si tomó o no tomó liquidez. No tomó liquidez, entonces el precio está manipulando nada más. Entonces, ¿qué te está dando? Te está dando otra oportunidad para buscar ventas en un rango premium, es decir, agarramos nuestras herramientas, tenemos este high, tenemos este low, ¿ok? Y todo lo que tengamos por encima de esto viene siendo un rango premium. Y todo lo que tengamos por abajo viene siendo un rango de descuento, porque así trabaja el algoritmo. El algoritmo vende caro y compra barato. En este caso, aquí fue una oportunidad de buscar nuevamente ventas, entendiendo que todavía teníamos sell side liquidity pendiente. Ahora, si el contexto fuese diferente, ahí cambia la cosa. Es decir, si este movimiento agresivo se da una vez que tomamos este sell side liquidity, yo ya voy a estar como que, ¿será que el precio va a buscar o será que vamos a tener nuevamente un reversal en el precio? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá lo siguiente.
Le voy a poner play y aquí, ¿qué hace el precio? Sencillamente decide nuevamente ir a la baja. ¿Por qué a la baja? Porque básicamente tenemos nosotros objetivos del precio a la baja. ¡Boom! Ahora, todo esto se da, ¿qué hora se da en la sesión de New York? Entonces, todo esto aquí, o sea, todo esto que pasó aquí no nos interesa. ¿Por qué? Porque no estamos en sesión. Nosotros solamente vamos a traer la sesión de New York, ¿ok? Y la sesión de London, ¿ok? En mi caso solamente trabajé en New York. Entonces, todo lo que teníamos aquí era oportunidad para buscar nosotros ventas. Entonces, quiero que vean aquí cómo, si no interpretamos correctamente qué objetivo tenemos pendiente, el mercado te puede jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque aquí reaccionó fuerte y de aquí voy a poder pensar de que vamos a ir al alza, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Todavía tenemos objetivos pendientes. Entonces, es ver la forma en la que el precio toma liquidez por encima, en este caso acá, y por debajo de un sell side liquidity. Como no tomamos liquidez, tarde o temprano el mercado va a ir a tomar esa liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Ponemos aquí, lo ponemos en una hora. Al final, en una hora teníamos un rango de este high, este low. Aquí viene el precio y de aquí se cae. Literalmente se derrumba. ¿Por qué? Porque esto es liquidez fácil de tomar. Todo esto que dejó el precio aquí son liquidez fácil. Si nosotros ponemos en un time frame de 4 horas, podemos ver cómo el mercado nos dio esta entrada aquí, sencillamente, buscando objetivos. Boom, boom. ¿Por qué? Porque básicamente si estamos bajistas, ¿qué es lo que vamos a esperar nosotros? Que el precio haga evidentemente un mínimo más bajo. Obviamente debemos de monitorear el precio para poder ver si el mercado, una vez que toma liquidez del sell side liquidity, tiene una reacción muy fuerte o no. Entonces, nos vamos nuevamente a un time frame de 30 minutos y podemos observar qué es lo que acontece nuevamente. Podemos ver que el precio cae, cae. Miren aquí cómo el precio, una vez que cae con fuerza, ¿ok? Aquí es importantísimo entender que si ya tomamos sell side liquidity y el precio no tiene esa reacción de inmediato, ¿ok? Continuamos con el siguiente nivel. ¿Por qué? Porque nosotros podemos también, ¿ok? Tener una toma, puede venir el precio, hace un retroceso y empieza a caer fuerte otra vez. Entonces, si ustedes se fijan, el precio toma liquidez de este sell side liquidity y a partir de aquí toma liquidez, baja, sube, ¡boom! Vuelve a desplazar a la baja. Te genera un nuevo rango de negociación y en este nuevo rango de negociación vos pudiste volver a vender. ¿Por qué pudiste volver a vender? Porque sencillamente tenías sell side liquidity todavía de objetivo en el precio. ¿Ok? Entonces, básicamente el precio de ahí, boom, y está ahora mismo ahí el precio. Literalmente está aquí, actualmente. ¿Se entiende? Al final, esto, ¿cómo se ve? Se ve así, perfectamente se ve. Cómo vamos tomando liquidez tomamos de este buy side liquidity, tomamos este sell side liquidity, teníamos este objetivo. ¿Por qué? Porque evidentemente, si el precio toma ese objetivo, nos está dando un mínimo más bajo, siguiendo la secuencia de entrega que teníamos aquí. Entonces, esto puede venir aquí y hacer esto tranquilamente también. Pero obviamente eso es un tema que más adelante lo podríamos estar tocando. Acá lo que a mí me interesa es que entiendan, ¿ok? Que entiendan cómo se va moviendo el precio, que entiendan que si tomamos liquidez, en este caso, quiero que observen cómo nosotros estamos aquí.
teníamos este rango de negociación. ¿Ok? Entonces, quiero que vean cómo tomamos liquidez. Toma liquidez el precio. Primero toma por arriba, luego toma por abajo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo el precio reaccionó luego de tomarme el sell side liquidity que yo tenía aquí? Para ustedes, ¿cómo el precio reaccionó? Para ustedes era factible buscar, ¿ok? Compras entendiendo ya lo que el precio hizo después de tomar liquidez y cuál hubiese sido sus objetivos en el precio una vez que una vez que hubiese ingresado. Quiero que me respondan ahí en el chat, por favor. Y es más, este ejemplo y el anterior es igualito, ¿ok? A el ejemplo que les mostré en la parte de gráficas. El primer ejemplo que les mostré. Es más, este protocolo o sea, esta forma de entender la liquidez, de entender que si estás alcista, ¿ok? El mercado te va a tomar buy side liquidity primero, luego sell side liquidity y de inmediato va a reaccionar. Entonces, yo quiero que vean ustedes la forma. ¿Cuál es la forma? Vuelvo y repito, cuando nosotros estamos o vamos a buscar precios más altos o vamos a buscar objetivos al alza o a la baja, obviamente, no pasamos mucho tiempo por debajo de un sell side liquidity. Entonces, el precio cae, de inmediato desplaza. Y si no tuviste la confianza de comprar aquí o de comprar aquí, pudiste comprar acá. ¿Por qué? Porque acá tenés este low y acá tenés este high y tenemos buy side liquidity pendiente aquí y aquí. Entonces, aquí pudiste comprar, entendiendo de que ya tomamos liquidez por el lado de la venta y que tenemos liquidez por el lado de la compra. De eso no te preocupes, Carlos, que vamos a ir, digamos que hoy tocando este tema, mañana vamos a hablar de manipulación también, después ya vamos a tocar bloques, breaker, mitigation block, order block y luego la aplicación de todo, ¿ok? Vamos a repasar primeramente toda la parte del contexto de lo que tenemos que ver y después vamos a meterle todo en una bolsa y explicar cómo en realidad tenemos que aplicar todo esto para poder luego decir, ok, el precio hizo esto aquí, bajó y lo que hizo después, tuvimos esta confluencia, esta, y pudimos entrar así, o pudimos entrar así, o pudimos entrar así. ¿Se entiende? Ahora lo que me interesa es que ustedes estén frescos, ¿ok? Que estén frescos con lo que viene siendo la parte de conceptos y luego viene la aplicación. Ahora, si ustedes se fijan, este movimiento, ¿qué es lo que hace, digamos que el precio? Sencillamente, como les digo, nos toma liquidez por encima, aquí, primero, por encima, aquí, boom, buy side liquidity tomado, sell side liquidity tomado, y a partir de aquí el precio sale agresivamente, muy agresivamente al alza. Viene acá, tenemos un rango de negociación, tenemos este high, perdón, ese low, tenemos este high, aquí el precio ¿dónde está? Está en un rango disco.
Entonces, si estamos en descuento, a mí me interesa buscar confirmaciones para poder buscar compras con el objetivo, obviamente, Take Profit 1, Take Profit 2 y Take Profit 3, este nivel que está aquí, aquí y aquí. ¿Se entiende? Es más, todo este proceso lo había tuiteado, lo había subido en mi canal. No sé si llegaron a ver, pero así tal cual estoy explicando yo, fue mi interpretación para poder subirles eso. Obviamente ahí le agregué algunas que otras cositas, pero al final el mercado en sí no es tan complicado, no es tan complicado si entendés por qué el precio puede ir hacia un nivel, por qué el precio puede ir hacia otro nivel. Es como que lo siguiente, o sea, nosotros tenemos este rango y el mercado lo que hace es venir y me toma liquidez por arriba, viene acá, me toma por abajo, rompe. Una vez que el precio rompe, debemos, si tenemos el contexto adecuado, todo lo que ustedes saben, order block, breaker, mitigation block, FBG, todo funciona, pero funciona a favor de la interpretación de qué liquidez debemos de buscar. Porque si vos tenés un order block aquí, tomo el ejemplo de order block, nada más, ¿ok? Lo que menos importa es el order block. Hay cosas más importantes que el order block. Pero ¿qué pasa? Tenés un order block y vendes el order block y te rompe el stop. ¿Por qué? Porque la interpretación no fue la correcta. Nosotros debíamos de buscar aquí compras. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es muy fácil de entender. Tenemos un rango, estamos alcistas, ok. El precio me va a neutralizar primero arriba, me va a neutralizar abajo y se va a arriba. Estamos bajistas, ok. El precio me va a neutralizar abajo, me va a neutralizar arriba y se va acá. ¿Por qué? Porque el algoritmo compra barato, vende caro. Acá te está activando buy, sell stop y acá te pum, saca, buy stop. Entonces aquí, boom, sell stop activa, se va acá. Ah, el precio se veía al alza, ok, empezó a comprar el loco, boom, activa, buy stop, estás ahí un próximo un ratito y va para abajo otra vez. Es decir, juega con tus sentimientos, te activa aquí y te activa acá. Entonces, aquí por eso es muy importante la interpretación de qué tenemos en el mercado para poder ver nosotros y anticipar que el mercado literalmente te está barriendo por un lado, te está barriendo por el otro y se va al otro lado. Sencillamente, por ejemplo, aquí, nuevamente, es muy importante entender que al final, ¿ok? Al final eh, es como que todo este contexto, ¿ok? De mercado ya te está anticipando lo que va a pasar con el dólar. Es como que vos ni siquiera necesitas estar, digamos que viendo qué va a ser la noticia y es como que la acción del precio ya te está diciendo lo que va a ser esa noticia y en base a eso, ¿ok? Lo único que va a pasar es acelerar la acción del precio de esa noticia. Porque ustedes creen que es casualidad de que todo este contexto de precio que se veía a la baja, ¿ok? Casualmente el precio hizo todo eso y después la noticia le ayudó, o ya
está todo premeditado, digamos. Por eso, lo más importante y lo primero que nosotros debemos de hacer, ¿ok? En la semana es revisar el calendario económico, ¿ok? Acá hubo noticia, boom, lunes, hubo noticia, sí, perfecto. ¿Qué iba a ser la noticia? Teníamos liquidez pendiente, liquidez pendiente. Lo único que va a hacer la noticia es acelerar el precio hacia nuestros objetivos. Entonces, para nosotros preparar nuestra semana, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es ir a Forex Factory. Y en Forex Factory vamos a ver qué tenemos para la semana. Si nosotros no tenemos nada lunes, ni siquiera vale la pena levantarnos a mirar. Quiero que observen aquí lunes, o sea, quiero que observen la semana pasada, ¿ok? Quiero que observen la semana pasada, lunes 27 no hubo nada en el mercado. Quiero que vean, ¿ok? ¿Qué hizo el precio el lunes 27? Y díganme si vale la pena o no estar un lunes mirando el mercado. Ya les muestro acá. 27, 28, 27. Ok, acá. Aquí, hasta aquí. Para mí, esto no vale la pena. ¿Por qué? Porque es un movimiento. Primeramente, el setup que deja es horrible. ¿Ok? Y segundo, acá, aburridísimo. Si nosotros miramos lo que pasó, por ejemplo, el lunes 27, si operamos índices, por ejemplo, vamos a irnos aquí y quiero que vean cómo el lunes, miren aquí, ¿ustedes creen que vale la pena estar mirando aquí esto? O sea, ¿creen que esto es un contexto favorable para nosotros? O sea, ¿vale la pena mirar el mercado el lunes sabiendo que no hay noticia? Por ende, si no hay noticia, no hay liquidez en el mercado. Puede alguno que otro par moverse lindo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, los días que no tenemos noticias es un día horrible y todos los staff que tengamos ese día van a ser de baja probabilidad. Es decir, cuando hay noticias es donde nosotros debemos de aprovechar el mercado. ¿Por qué? Porque ya se va a ir acomodando el mercado. Liquidez de baja resistencia, llega noticia, sencillamente, ¡boom! Barrida. Y nosotros estamos ahí entendiendo el contexto y aprovechando la oportunidad, la aceleración en el precio. Las noticias son nuestros mejores amigos. Los días que hay noticias son donde tenemos operaciones de altas probabilidades. Entonces, si nosotros, por ejemplo, observamos qué pasó hoy, ¿por qué el mercado hoy lunes estuvo tan lindo? Sencillamente porque hoy lunes tuvimos noticias. PMI, ¿se entiende? Y al final da igual lo que salga esta noticia. Obviamente siempre es bueno entender el contexto también a nivel macro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Para nosotros era una oportunidad de que el precio se acelere y que busque, ¿qué cosa? Buy side liquidity, buy side liquidity, buy side liquidity. ¿Estamos claros hasta ahí?
Sí, profe. Ok, lo que voy a hacer es dejar de grabar.